Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Se ve mi imagen? Sí, Sí, doctora. doctor. Oh, ok. Ahora sí. Sí, doctora, sí se ve. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase, ¿ya? La clase de hoy día es sobre neurodesarrollo. La primera parte es un poco de embriología, para recordar un poquito, y después la segunda parte ya es lo práctico, ¿no? Entonces empezamos que el futuro del hombre está en el cerebro de los niños. Si cuidamos el cerebro del recién nacido y de los niños, estaremos cuidando la humanidad. El neurodesarrollo es un proceso prolongado, ¿no? Que comienza de la fase prenatal y se extiende por lo menos hasta el fin de la adolescencia. Ya en 1947, Gesell y Amatruda decían que el examen de la conducta de un lactante es esencialmente el examen de su sistema nervioso central. Entonces, durante toda la infancia, la tarea primordial del sistema nervioso es adquisición y perfeccionamiento de diversas funciones. Por lo tanto, una perturbación del desarrollo es el signo guía de una alteración de maduración cerebral. El neurodesarrollo es una disciplina médica con fronteras no bien definidas, posee un amplio campo de investigación que se va continuamente ampliando, diversificando, enriqueciendo. Entonces vamos a ver que hay muchas especialidades eh, que intervienen en este neurodesarrollo, ¿no? Empezando con el obstetra, ¿no? El neonatólogo, el pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra, el fisiatra, el psicólogo, el profesor, el epidemiólogo, etcétera, ¿no? Yo sé que todavía me quedan muchas especialidades que no los he involucrado. Entonces, el conocimiento del neurodesarrollo normal es la base fundamental para el diagnóstico de lo anormal. Y una valoración correcta permite una detención y un tratamiento temprano. Vamos a ver los factores que influyen en el neurodesarrollo y vamos a ver que hay factores biológicos y hay factores culturales, psicológicos, socioeconómicos, ¿no? En cuanto a los factores biológicos, tenemos los endógenos, ¿no? Donde va a estar la herencia genética, los factores epigenéticos, y los exógenos, que son los factores prenatales, perinatales, postnatales, que lo hemos aprendido en todo la neonatología, ¿no? Y hay factores indeterminados que aún no conocemos que van a intervenir en el neurodesarrollo. Y en cuanto a los culturales, psicológicos, socioeconómicos, están los factores poligenéticos, ¿no? Las comunidades cerradas, por ejemplo, la consanguinidad, la estimulación psicosensorial, la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, las posibilidades educacionales, las posibilidades nutricionales, los servicios médicos, etcétera, ¿no? Entonces, no es igual, ¿no? Que un niño depende de un ambiente de estimulación, de relación madre-hijo, de posibilidades nutricionales para que el neurodesarrollo sea eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios? El neurodesarrollo es un proceso continuo, depende básicamente de la maduración del sistema nervioso, es cefalocaudal, empieza por la cabeza y termina en los pies. La secuencia es la misma en todos los niños, pero la velocidad del desarrollo varía de un niño a otro. O sea, empieza por la cabecita, tronco, pelvis y extremidades, ¿no? Pero la velocidad es diferente, ¿no? Hay algunos niños que levantan bien la cabecita a los 3 meses, otros a los 4, otros a los 6 meses, ¿no? Va de las respuestas generales masivas a los movimientos individuales. Esto quiere decir, por ejemplo, primero mueve el hombro, después el codo, después la mano, los deditos, ¿no? De lo masivo
a los movimientos individuales. Vamos a hablar un poquito del desarrollo prenatal. Entonces, vamos a hablar, solamente lo vamos a dividir para entenderlo bien este tema. En los 5 primeros meses se produce la gastrulación, la inducción, la segmentación y la neurulación. Va a ser toda la morfogénesis cerebral con el cierre del tubo neural, con la formación de vesículas telencefálicas, la formación de las células nerviosas hasta la migración neuronal. ¿Qué es la gastrulación? Dice Lewis Wolpert, no es el nacimiento, ni el matrimonio, ni la muerte, pero la gastrulación es verdaderamente el tiempo más importante de la vida, porque es el nacimiento del sistema nervioso. Es el proceso a través del cual se forma el disco embrionario trilaminar que contiene cada una de las capas germinales. Aquí vemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La inducción denota la influencia de un tejido embrionario sobre otro. Usualmente ocurre entre estas capas germinales que acabo de decirle, ¿no? Por ejemplo, el mesodermo, que induce la formación de la lámina basal del tubo neural al ectodermo. La inducción neural es la diferenciación o maduración de estructuras del sistema nervioso a partir de un ectodermo indiferenciado, ¿no? Todo esto ocurre en una precisa ventana temporal, en un tiempo, ¿no? La segmentación del tubo neural es crear compartimientos intrínsecos que restringen el movimiento de las células a través de barreras físicas o químicas. O sea, se forman los compartimientos embrionarios conocidos como los neurómeros. La creación del neurómero permite el desarrollo de estructuras dentro de regiones del cerebro sin que el neuroblasto que forma esos núcleos se dirija a otras partes del neuroaxis. Entonces, un neurómero tiene cierta cantidad de células nerviosas y hace que no se vaya ninguna célula a otro neurómero. Hay genes organizadores y hay genes reguladores. Los organizadores son genes que determinan la polaridad, los gradientes de los ejes anatómicos, la simetría, la proliferación celular, y los reguladores programan la diferenciación de las estructuras. La diferencia de un gen con el otro solo es su función, ¿no? La neurulación va a ser el plegamiento de la placa neural para formar el tubo neural. Requiere fuerzas mecánicas, intrínsecas, extrínsecas, con efectos genéticos, con dorsalización y ventralización. Entonces, esa es la neurulación, y acá vamos a ver el ejemplo. Ver el punterito, en la cual tenemos el ectodermo, ¿no? La placa neural, el ectodermo sin vagina, ¿no? Y va a formar el tubo neural. Va a estar la cresta neural y acá tenemos el tubo neural bien formadito. Ahora, ¿esto en qué ventana de tiempo se produce? Entre la tercera y cuarta semana de vida fetal ya se está produciendo todo. Y acá vamos a ver igual, ¿no? Este es un ejemplo solo para ver la placa neural, como sin vagina, forma el tubo neural, ¿no? Y acá vamos a ver, vamos a tener nuestro tubo neural con nuestro neuroporo rostral y nuestro neuroporo caudal. En determinado momento se cierra el neuroporo rostral y después el neuroporo caudal, ¿no? Si este neuroporo no se cierra, vamos a tener el encefalocele, por ejemplo, ¿no? Y si el neuroporo caudal no se cierra, vamos a tener la espina bífida. Entonces, en esta etapa tan precoz ya estamos hablando de patologías, ¿no? Y acá también les he puesto un diagrama de cómo el tubo neural, a los 28 días ya tenemos tubo neural, ¿no? A los 37 días ya tenemos incluso ventrículos laterales y ya se está formando la corteza. A los 44 días ya tenemos nuestra corteza, los ventrículos, el tercer ventrículo, ¿no? El bulbo, el tronco y la médula. Y a los 55 días de gestación se hace recién en el segundo, recién voy a cumplir 2 meses de embarazo y ya tengo casi toda la estructura cerebral completa, ¿no es cierto?
Y acá es para recordar un poco de dónde nace, ¿no? De dónde nace cada estructura, ¿no? Entonces vamos a tener el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo que va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo que va a dar lugar al cerebro medio o mesencéfalo, ¿no? Y el romboencéfalo se va a distinguir entre metencéfalo y mielencéfalo que va a dar a la médula raquídea, ¿no? Y el metencéfalo va a dar lugar al cerebelo. Si ustedes con tranquilidad lo van a ver este diagramita, y en la cual van a encontrar de dónde sale cada estructura del sistema nervioso, ¿no? Y acá también observar cómo en el tiempo, cómo se va desarrollando la corteza cerebral, ¿no? Incluso si uno ve un prematuro de 6 meses, tiene que imaginarse que es la corteza del prematuro, ¿no? En la cual todavía no hay surcos y fisuras. Hay uno que otro surco, nada más, ¿no? Y que es diferente al recién nacido a término, en la cual ya tiene los surcos, las fisuras, etcétera, ¿no? Y acá tenemos la célula nerviosa, ¿no? Tenemos las células neuroepiteliales que van a dar origen a la célula del epéndimo, al glioblasto y al neuroblasto, ¿no? El neuroblasto va a dar lugar al neuroblasto multipolar y el glioblasto al astrocito, ¿no? Y las células mesenquimales que van a dar lugar a la microglia y a la oligodendroglia. Todo esto es para entender un poco sobre el neurodesarrollo, ¿no? Y acá vamos a tener ya nuestra neurona, ¿no es cierto?, completa, ¿no? Con algunas células que hemos mencionado, ¿no? Como el astrocito, ¿no? El oligodendrocito, que está formando la mielina, la sinapsis, que es tan importante, ¿no? Entonces, hay procesos fisiológicos y anatómicos del desarrollo del sistema nervioso central que se caracterizan, por ejemplo, la redundancia. La redundancia de algunos genes con dominios sobrepuestos y su habilidad de compensar la falta de uno. Si falta un gen, entonces el otro lo compensa, ¿no? La sobreproducción de neuroblastos alrededor del 30 al 50% y ocurre en todas las regiones del sistema nervioso. Pues hay una sobreproducción. Y como hay sobreproducción del neuroblasto, también hay sobreproducción de sinapsis. Esta se produce para posteriormente que haya un podamiento, ¿no? Hay separación y migración de las crestas neurales, hay proliferación de las células neuroepiteliales, hay apoptosis en 2 fases. La primera fase es la muerte celular programada de células indiferenciadas y la segunda fase es la muerte celular de las células maduras bien diferenciadas. Todo esto es un proceso continuo hasta el periodo postnatal, ¿no? Y acá vemos, miren, eh, las neuronas cerebrales en función a la edad, especialmente en la poda neurológica, ¿no? El recién nacido, a los 3 meses, a los 2 años, miren, está lleno de neuronas y sinapsis, ¿no? A los 6 años ya viene la poda, ¿no? La poda sináptica y a los 14 años tienen menos sinapsis, ¿no? Pero hay un momento en que a los 2 años hay miles de sinapsis, ¿no? La migración neuronal se presenta a partir del segundo mes, al final del segundo mes. Las neuronas que migran del sitio a lo largo de la fibra radiada, las que migran desde la parte ventricular, desde lo más central del cerebro y migran hacia lo más externo, ¿no? Las que más temprano migran se localizan en la parte más profunda y las que más tardíamente migran se localizan en la parte más superficial. Cualquier insulto, y decimos insulto que sea un problema vascular, una vasculitis, por ejemplo, ¿no? Un proceso infeccioso, un insulto teratogénico,
ejemplo, rayos X, ¿no? Durante esta etapa va a producir una anomalía de la migración neuronal. Y estas van a producir enfermedades de la corteza, ¿no? La giria, la paquigiria, la polimicrogiria, etc. Y acá es un gráfico también para entender cómo migran, ¿no? Migran de la parte más interna a la parte más exterior, ¿no? Las que primero migran, decíamos, que se ponen en la parte más profunda, y los que al final migran se ponen en la parte más superficial. Entonces, esta es la fibra radiada, decíamos que migran a través de la fibra radiada, la neurona va a migrar, ¿no? Migra a través de la fibra radiada y cada fibra radiada va desde el lugar donde van a originarse hasta un determinado lugar que está establecido genéticamente. Y vamos a tener la corteza, ¿no? Se va a formar la corteza cerebral por la migración y cada corteza, cada tipo de corteza, por ejemplo, la corteza motora va a tener una arquitectura diferente a la corteza de asociación y a la corteza sensorial, dependiendo de su función. También vamos a hablar un poquito de neurotransmisores. Tenemos la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, serotonina, el glutamato, el GABA, ¿no? Estos son los más importantes, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay caminos de la dopamina y caminos de la serotonina. Y cada uno va a tener su función, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores tienen su función y va en redes, ¿no? En redes, ¿no? El desarrollo prenatal después del quinto mes. Va a haber la maduración y crecimiento de las neuronas, el crecimiento rápido cerebral, la formación de surcos y circunvoluciones, ya lo hemos visto, ¿no? Se establecen contactos sinápticos entre las neuronas, las células gliales se multiplican y empieza la mielinización. ¿Qué es la mielinización? Va a ser un proceso de aislamiento de la célula nerviosa que acelera la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces se va a formar la mielina, que es una vaina de lipoproteína que envuelve a ciertas fibras nerviosas, y hay ciclos de mielinización, ¿no? Son específicos para cada tracto, que están ligados a un tiempo preciso. Se inicia en el cuarto mes de gestación en dirección caudocefálica y desde lo dorsal hacia lo ventral, desde lo posterior hacia lo anterior. La intensidad máxima es en el último trimestre de gestación y va hasta el segundo año, pero finaliza recién a los 30 años. Entonces, yo creo que algunos alumnos todavía están mielinizando, que es lo bueno, ¿no? La mielinización depende de la normal diferenciación e integridad de los oligodendrocitos. Acuérdense que hablamos de los oligodendrocitos, los presenté, y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Entonces, acá es un resumen del desarrollo del cerebro desde las primeras semanas de vida intrauterina hasta más allá de la edad de 30 años, ¿no? Entonces, vamos a ver la gastrulación, en la cual nace el sistema nervioso, neurulación, mira que es hasta la octava semana, la proliferación neuronal, ¿no? La migración neuronal, es para que se den cuenta en el tiempo, la sinaptogénesis que empieza, ¿no? Desde la 16 a 20 semana, sinaptogénesis hasta la edad adulta, ¿no? La mielinización viene desde la 28ª semana hasta la edad adulta. La apoptosis que hablamos, ¿no? Que era la muerte neuronal programada, que viene desde la 16ª semana, incluso hasta la edad postnatal, ¿no? Y acá esto también es para evidenciar, por ejemplo, los procesos, ¿no es cierto? Proliferación neuronal al principio es alta y después va disminuyendo, ¿no es cierto? Desarrollo de la sinapsis también aumenta con el tiempo, ¿no es cierto? Y después se establece. Desarrollo de las dendritas, en rojito, vamos a ver el desarrollo de las dendritas que aumenta al nacimiento y después aumenta, se mantiene, ¿no? La mielinización es el periodo más tardío. La mielinización viene más tarde, ¿no?
Y acá tenemos un gráfico en el cual lo, vamos a ver todo el esquema en hasta los 16 años, ¿no? La gastrulación, la neurulación, la regionalización, después viene la proliferación, la migración radial, la migración tangencial, la sinaptogénesis, ¿no? Miren, en el momento del nacimiento, ¿cuántos eventos se están produciendo, no? La sinaptogénesis, y vamos a ver el desarrollo postnatal con la mielinización, que todavía se mantiene, ¿no? Lo que acá quería hacerles ver es que cómo va a diferenciarse cuando uno hace, o, por ejemplo, cuando vamos a hacer una imagen de resonancia magnética, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga el niño, vamos a interpretar, porque es diferente totalmente, ¿no? No es igual una resonancia de un niño de 6 meses, de un prematuro de 6 meses que un recién nacido, o un niño de 1 año, o un niñito de 10 años, ¿no? Va a diferenciar. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Va a ser la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse, sea para recuperar funciones perdidas después de un accidente cerebrovascular o de una lesión de médula espinal, o para adaptarse a nuevos requerimientos ambientales, o sea, el aprender. Quiere decir, en alguna medida, que nuestro cerebro está permanentemente cambiando. El cerebro de ayer que teníamos ya no es el mismo, ¿no? Porque le estamos poniendo información y va cambiando, va cambiando. Estos cambios se pueden producir con nuevas redes neuronales, reemplazo de redes neuronales, nacimiento de nuevas neuronas, ciertas conexiones neuronales que antes no tenían importancia, antes de una lesión, estas se vuelven funcionales, ¿no? Y acá tenemos las espinas dendríticas, ¿no? Eso es lo que yo les decía, que con cada aprendizaje estas espinas dendríticas van cambiando. Entonces, el cerebro de la semana pasada ya no es el cerebro de hoy. Esto va cambiando totalmente, ¿no? En cada, en cada, en cada aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Acá, cuando hay una nueva experiencia, hay, hay una conexión, y cuando ya no requiere el cerebro esa experiencia, o que ya no lo usa, por ejemplo, lo borra esa experiencia, ¿no? Entonces, va cambiando. Hay alteraciones en la organización cerebral en algunos síndromes, ¿no? Y se ha estudiado estas dendritas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en algunos síndromes, no? Y vamos a ver que era, por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, va a haber una organización diferente al X frágil, diferente al síndrome de Rett, diferente al síndrome de Down, etcétera, ¿no? Entonces, esta alteración que tienen estos niños que tienen un síndrome genético va a alterar también la organización encefálica, ¿no? Los tipos de plasticidad, va a haber plasticidad en cerebro en desarrollo, plasticidad en el cerebro de aprendizaje, la plasticidad en cerebro adulto. También el adulto tiene plasticidad menos que en el niño, ¿no? También en la plasticidad en el cerebro malformado, en el cerebro con enfermedad adquirida, en una patología metabólica, plasticidad de lesiones motoras, lesiones sensitivas, alteración del lenguaje, lesiones cognitivas, ¿no? Entonces, es una verdad universal que cuanto más temprano se produzca la lesión, más posibilidad de recuperación existe, ya que es más probable que otras áreas del cerebro pasen a reemplazar aquellas que se ha perdido por la lesión. Pero también es cierto que el cerebro adulto tiene la posibilidad de experimentar cambios plásticos de enorme importancia y magnitud. Entonces, va a depender de qué el grado de recuperación, de causas intrínsecas como la edad, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño, más posible de recuperación. Por ejemplo, un prematuro tiene más posibilidad de recuperación que un a término, ¿no es cierto? Y vamos a ver que hay diferencias entre un prematuro y un a término, ¿no? Eh, la extensión de la lesión, ¿no? El área del cerebro afectado, ¿qué área es? ¿Es una área importante o no? La velocidad de instauración de enfermedad.
Cuando más brusco es la instalación, es más grave la lesión. Los mecanismos de reorganización cerebral intrínsecos de cada persona, ¿no? Y los extrínsecos en los cuales nosotros podemos ayudarle al paciente son las ambientales, ¿no? Una familia, por ejemplo, funcional, los psicosociales, la orientación en la rehabilitación también, ¿no? Entonces, en esta área es lo que podemos ayudar al paciente. Entonces, el desarrollo madurativo normal va a depender de estructuras cerebrales indemnes, ¿no? De una experiencia ambiental adecuada, de una oportunidad social adecuada, y todo esto se va a retroalimentar y vamos a tener un desarrollo normal. Esto ya es el niño recién nacido. Ya nació nuestro bebé, y entonces vamos a ver los reflejos en el acá. Vamos a ver que hay reflejos automáticos, como el reflejo de la marcha, que seguro que ustedes ya lo han hecho en neonatología, ¿no? Cuando agarran al niñito ¿no? Lo suspenden y hacen que el borde superior del piececito choque con la mesa del examinador, y el niño va a empezar como a caminar, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de la marcha. El reflejo de Moro, ya lo han visto en neonatología, ¿no? Cogen al niñito, como que lo sueltan, pero lo vuelven a coger y hace que las extremidades superiores se abran de esta manera, ¿no? Vamos a tener el Moro completo, pero también podría haber un Moro incompleto, y eso me ayudaría para hacer un diagnóstico de hemiparesia, por ejemplo, ¿no? De un trauma braquial, por ejemplo. Me puede ayudar es solo con un reflejo de Moro. El reflejo de búsqueda, ponemos el dedito alrededor de los labios del niño, y el niño rápidamente va a coger el dedo, ¿no? Lo va a succionar, lo va a buscar. El reflejo de succión, que lo tienen todos los niños recién nacidos, pero hay algunos que tienen problemitas para la succión, ¿no? Y entonces a veces llaman al neuropediatra por ese problema y hay que investigar. El reflejo de prensión, ¿no? Cuando uno examina a un neonatito, pone el dedito en la manito del neonato y se, ¿no? Incluso se podría suspender en una cuerda el neonato con este reflejo. El reflejo de prensión plantar, igualito a los pies, ¿no? En el bordecito de los deditos, uno, mm, uno en el borde de los piececitos pone el dedo pulgar, y entonces los deditos del niñito van a flexionarse, ¿no? Tenemos el tónico simétrico, ponemos de boca abajo al niño, y el niño, de acuerdo a la edad, puede ya levantar la cabecita. El tónico asimétrico, si agarramos la cabecita del niño, lo rotamos hacia un lado, y al lado que mira, estira el miembro superior, y el lado que no, otro lado va a flexionar. El reflejo de enderezamiento y el reflejo de paracaídas, ¿no? El reflejo de paracaídas le cogen de las caderitas al niño, lo tiran como para adelante y pone las manitas, ¿no? Y el paracaídas lo tenemos nosotros, los adultos también. Estamos caminando, nos tropezamos y ponemos las manos, ¿no? Nadie piensa, voy a poner mis manos cuando me caigo. No, 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 este es un reflejo. Y acá tenemos los reflejos, cómo aparecen y cómo desaparecen. En un momento, tiene una ventana, ¿no? El moro, por ejemplo, tenemos que aparece a las 32 semanas y desaparece a los 4 meses. Entonces, si tengo un niño de 6 meses a término que todavía tiene moro, no, anormal, ¿no es cierto? O tengo un niño de 36 semanas y todavía no tiene moro, también es anormal, ¿no? Entonces, estos tiempos es para tener en cuenta y cuándo aparece y cuándo debe aparecer, y eso es lo fisiológico, ¿no? Si sale fuera de estos límites, entonces es patólogo. El paracaídas que les estaba hablando, aparece a los 9 meses y persiste por toda la vida. Otro reflejo, a ver,
defensas laterales, por ejemplo, ¿no? Cuando uno lo sienta al niñito, como que lo empuja hacia un lado y pone su manito, ¿no? Y le empujas al otro lado, también. Y esto aparece recién a los 4 meses y persiste toda la vida. Muy bien. ¿Qué hace un niño en su primer mes? Reacciona con movimientos reflejos, eso es lo que les he explicado. Evacúa hasta 6 veces al día, incluso un poco más, hasta 9 incluso, ¿no? Dependiendo de la alimentación, si solo leche materna o no. Puede seguir pidiendo la leche durante la noche. Normalmente regurgita la leche después de tomar tetada, ¿no? Al tercer mes ya es capaz de mantener la cabecita. Entonces ya podemos hacerle la maniobra de tracción y el niñito lleva la cabecita con el eje del cuerpo, ¿no? Cuando está tendido boca abajo, consigue mantener alzado el pecho durante algunos segundos, ¿no? Levantar. Y puede levantar su bracito, extenderlo hacia adelante para poderse mirar las manos. Incluso puede golpetear, ¿no? A puño cerradito. En el cuarto mes ya tiene gran movilidad, los miembros superiores e inferiores. Miren qué gran movilidad que tiene el niño. Pasa de la posición boca abajo a la de espalda. Utiliza las 2 manos. El número de sus comidas suele reducirse a 4, aunque algunos niños pueden seguir pidiendo la tetada nocturna, ¿no? Acá está jugando con las manos. Una pregunta en la evaluación del niño es, ¿juega con las manos? ¿No? Este niño está jugando con las manos, ¿no? Al quinto mes, en prono, levanta la cabeza y los hombros y el pecho. Miren, la cabeza, los hombros y el pecho. Ya está. Se chupa los dedos, se toca los pies, zarandea, prueba los objetos, transfiere, qué importante saber esto, transfiere de una mano a otra un objeto, ¿no? Un objeto pequeño. Sexto mes, comienza a arrastrar de barriguita. Gira la cabeza con toda facilidad. Puede permanecer sentados, pero si lo cogemos, si le ayudamos con apoyo. Por la noche duerme más o menos 10 horas seguidas, ya deja dormir a los papás, ¿no? Octavo mes se voltea, de posición supina a pro, ya roto, ¿no? Camina a gatas, acá está, ¿no? Ya se está poniendo en posición de gateo, se mece estando de rodillas y el niño ya se sienta correctamente solo. Se le sienta, se le deja sentadito y ya se sienta, no requiere apoyo. 10º mes, adopta con facilidad la posición erguida. Puede permanecer de pie con apoyo. Da algunos pasos si le sostenemos, ¿no? Ya le sostenemos, da pasitos. Coordina las manos y utiliza la pinza. Eso es importante, ¿no? ¿En qué momento utiliza la pinza? Cuando le vestimos, colabora introduciendo sus brazos en las manguitas, ¿no? Ayuda. Al año intenta sostenerse, ¿no? Y dar pasitos, da pasitos y se sostiene sostenido por una mano, ¿no? Tiende a comer sin que lo ayuden y le vas a dormir una siesta en la tarde. Duerme en la noche y una siesta en la tarde. Entonces, el neurodesarrollo, vamos a dividirlos solo para entender un poco más en desarrollo sensorial, en desarrollo motor, desarrollo de la sociabilización, desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional. Esto solo por ser didáctico, porque el desarrollo es integral, ¿no es cierto? Todo va unido. Acá vamos a hablar un poquito del desarrollo sensorial. Entonces, el primer sentido que va a tener el niño es desarrollarse el tacto y el olfato. El tacto primero, después el olfato, después viene el gusto, después viene el oído, el recién nacido, justo cuando él está naciendo, está desarrollando ese oído. Y vista, después. Esto es importante conocer, ¿no? Para ver cómo se está desarrollando el niño. Entonces, el desarrollo sensorial hay que ver todos los sentidos, ¿no? Hay un periodo crítico. Como decíamos, todo tiene un periodo, una ventana temporal.
¿no? El periodo crítico corresponde a una ventana temporal que permite el desarrollo de una habilidad. Y el periodo sensible comprende a una ventana un poquito más amplia que permite cierto aprendizaje y que corresponde a los periodos en que es posible incorporar nuevas habilidades. Y acá entra la neuroplasticidad, ¿no? Que corresponde a la capacidad del cerebro de responder y reorganizarse frente a notas que lo afecten seriamente. Y acá les estoy volviendo a poner los sentidos, ¿no? Los sentidos, primero habíamos visto que habían sentidos que ya estaban desarrollados en el periodo prenatal, ¿no? Al final vimos que los que se desarrollaban alrededor del nacimiento eran vista y oído, ¿no? Después viene el lenguaje y después vienen las funciones cognitivas, ¿ya? Después vienen las funciones cognitivas. Entonces, el desarrollo, vamos a hablar de cada uno de los sentidos: tacto, gusto y olfato, que casi están cercanos. Al nacer, el olfato ya está desarrollado. Identifica el olor de la madre, prefiere la leche de su madre. Reconoce el dulce, el ácido y el amargo. A los 2 meses distingue texturas. Presenta preferencia por algunas posiciones del cuerpo. La recepción visual. Al nacer, fija la visión a un objeto blanco y negro, o los tonos blanco-negro, ¿no? Plomo, etc. Y lo puede seguir. Frunce los párpados frente a la luz intensa. Acá ve el perfil de mamá en estos tonos, ¿no? A los 2 meses presta atención a los rostros, sigue objetos en movimiento. A los 4 meses busca los rostros, sonríe, imita gestos, ¿no? Cuando uno lo habla, guturea, el bebé también hace lo mismo. Mira sus manos y objetos que manipula. A los 6 meses ya tiene visión de adulto. Entonces, acá abajo les he puesto solo para que fijen los conocimientos. Recién nacido, atento a la luz, fija la mirada. A los 3 meses sigue objetos, hasta 180 grados. Hay sonrisa social. Muy importante que evalúen sonrisa social, fijación y seguimiento del niño, ¿no? A los 6 meses pestañea la amenaza, alza las manitos para que lo carguen. A los 9 meses, bueno, ya no. A los 9 meses comprende el no gestual. Cuando le dices con los gestos, no, ¿no? Y acá vamos a ver este bebé precioso, ¿no? Que nos están mirando y solamente debe tener, que levanta bien la cabeza y debe tener sus 6 meses, ¿no? Pero este pequeñito que le están examinando es más chiquito y es más pequeñito. Debe tener entre 1 a 2 meses y ya se le está observando el seguimiento, la fijación, la sonrisa, ¿no? El que imita, ¿no? La evaluadora le da una sonrisa y el niño sonríe igual. Recepción auditiva. Al nacer, sobresalta con los sonidos, pero prefiere la voz humana. A los 2 meses localiza la fuente sonora, busca con los ojitos la fuente sonora, empiece a interesarse por las voces y sonidos familiares. A los 3 meses vuelve la cabeza al sonido. A los 4 identifica la fuente y la dirección exacta del sonido. A los 6 meses vuelve la cabeza para escuchar su nombre. Mire, de tan chiquitito, uno le dice su nombre y sabe que él se llama eso y voltea, ¿no? Y acá también les hemos puesto, recién nacido alerta al sonido, 3 meses gira la cabeza de la fuente de sonido, 6 meses busca el sonido, comprende el no verbal, a los 12 meses responde a su nombre, 18 meses señala partes de su cuerpo, 24 meses entiende órdenes sencillas. Todo esto va yendo progresivamente, ¿no es cierto? Y los tiempos vamos a ver que no son tan exactos, ¿no? A los 24 meses, algunos ya a los años, 6 meses, entiende órdenes sencillas. ¿Vean? Es un poco variable esto, ¿no? Desarrollo social del niño. En los primeros 3 meses que aparece la sonrisa social, se vuelve expresivo en la carita y en el cuerpo, levanta la cabecita si está
echado cuando alguien le llama, ¿no? Alguien le habla, lleva las manitos a la boca, los juguetes, busca rostros, mira con atención, balbucea, gorgojea, voltea la cabeza buscando la procedencia de voces, ¿no? Y esto es casi parecido a lo de arriba, solamente que es para que ustedes eh, lo fijen. Recién nacido mira, 3 meses sonríe, 6 meses abraza, 9 meses imita, 12 meses señala, 15 meses responde cuando le llaman, 18 meses muestra, y a los 24 meses juega. La expresión verbal, el recién nacido llora, a los 3 meses guturea, ¿no? Guturea quiere decir agú, ¿no? Uno le dice agú, agú, y el niño te contesta y dice agú, ¿no? 6 meses silabea, 9 meses balbucea. Silabea quiere decir ba, 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 ta, 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 pa, pa, pa. 9 meses ya combina todos los balbuceos, da, pa, 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 ta, ta, pa, pa, es balbuceo, ¿no? 12 meses palabras, y mamá, palabra quiere decir si dice papá a papá, si dice mamá a mamá, si dice teta a la teta, esa es una palabra, ¿no? A veces las mamás nos dicen, sí, doctora, sí, ya está hablando. ¿Qué dice papá, papá, ta, 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 ta? Eso no es palabra, ¿no? 18 meses parlotea, 24 meses frasea, 30 meses forma oraciones. Todo esto hay que preguntar en desarrollo, ¿no? ¿En qué ya está diciendo palabras? Sí, ya está diciendo frases. Sí, ya dice oración. Avisa lo que le pasa en el nido, etcétera, ¿no? Y hay que tener formas de preguntar también. El desarrollo afectivo también es bastante importante y a veces nos olvidamos de preguntar, ¿no? Es el proceso que da comienzo desde el momento en que el niño establece su primera relación, y esto va a ser con la mamá, ¿no? Porque desde que está intraútero, mamá le está conversando, lo está acariciando, ¿no? ¿Qué es el apego? Es el primer vínculo afectivo que una persona tiene con otra. Se empieza a formar durante el embarazo a través de las ideas y los sentimientos que la madre posee con respecto a su bebé. El apego es un vínculo afectivo que se establece con un número reducido de personas que forman parte del contexto social cercano del niño. El apego es entre mamá y bebé, entre papá y bebé, quizás, máximo, y nada más, ¿no? Quizás el hermanito que está por ahí, ¿no? ¿Y cómo es esto del apego? El niño tiene una necesidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, está mojadito, tiene hambre, quiere que lo carguen, etcétera. Esto es lo común en los niños, ¿no? Entonces requiere atención y el niño llora, ¿no es cierto? O se siente fastidiado. ¿Qué cosa hace la madre? Lo carga, cubre la necesidad, lo carga, lo lacta, le cambia el pañalito, acomoda, y el niño tiene confianza, ¿no? Y dice, ah, sí, si yo lloro, me van a atender, ¿no es cierto? Pero hay algunos niños que están ahí mojaditos y esto, y no hay nadie que los atienda, ¿no? No hay, y se rompe ese vínculo. Y es cuando se rompe ese vínculo, cuando el niño tiene desconfianza, ¿no? No tiene confianza, no se desarrolla la confianza del apego. Acá les pongo para que se acuerden bien de lo que hemos hablado. El recién nacido, incluso el prematuro, ve las imágenes entre blanco y negro, muy bien, ¿no? Y nosotros con estas cartillas le hacemos el examen a los prematuros y muy atentos fijan su mirada. Entre de 0 a 3 meses, sostiene la cabeza, hay movimientos simétricos, reacciona a la sonaja, hay una sonrisa en respuesta de un estímulo, ¿no? De 3 a 6 meses, miren, rota, coge objetos, carcajea, hay sonrisa espontánea. Entre 6 y 9 meses se mantiene sentadito, está bien sentado, pasa un objeto de una mano a otra, dice cucú, etcétera. A los 9 meses, a 12 meses, al año, y ahí se pone de pie con apoyo, ahí ya la pinza fina, dice papá y puede hacer bravo, ¿no? Entre el año y el año y medio camina solo, hace torrecitas cuando juega, asocia dos palabras, utiliza la cuchara. Entre 18 meses y los 2 años se sienta sobre una silla pequeña, hace torres de más cubos, nombra las imágenes, se lava las manitos.
Entre los 2 años a 2 años y medio, salta sobre su sitio, traza líneas verticales. Lo primero en trazar el niño es líneas verticales. Después hace los círculos. Usa plurales, coloca la muñeca en su cama. De los 2 años y medio a los 3 años, se soporta sobre un pie por un segundo, hace círculos, dice su nombre, se desviste solo. Más fácil es desvestirse que vestirse, ¿no? Entre los 3 años y los 4 camina sobre una línea, dibuja una cruz, diferencia entre niño y niña, se pone los zapatitos, se abotona los zapatos. Felizmente ahora ya hay pega-pegas, hoy día vimos un pacientito, ¿no? Con pega-pega más fácil, ¿no? 4 a 5 años se soporta en un pie por 10 segundos, dibuja los cuadrados, colorea, se abotona. Y a partir de los 5 años camina hacia atrás. Qué difícil es caminar hacia atrás. Recién a los 5 años el niño camina hacia atrás. Define las palabras, se desviste y se viste completo. Entonces, cuando ya tiene 5 años, hay que dejarle al niño hacer, ¿no? Hay mamás que todavía lo llevan a los 8 años y lo están vistiendo al hijo, ¿no? No, a los 5 años ya sabe vestirse y desvestirse. Lo único que hay que es enseñar. Entonces, el examen del desarrollo requiere una cierta aptitud naturalmente abierta, un ojo observador, un oído atento y bastante experiencia en el manejo de los niños pequeños y los difíciles, ¿no? Hay niños muy fáciles, pero hay niños que tienen algunas alteraciones del neurodesarrollo que no lo puedes ni siquiera tocar, ¿no? Y tienes que solamente observarlo y hacer algún examen, por ejemplo, un perímetro cefálico si es posible, ¿no? Entonces, la evaluación del desarrollo vamos a hacerlo al niño en decúbito supino, ¿no? Lo evaluamos, le medimos el perímetro cefálico, le hacemos la maniobra de tracción, cogiéndole lo de los bracitos. La maniobra de tracción no se puede hacer en los recién nacidos, ¿no? Lo hacemos cuando la función de la cabecita, cuando ya está controlando más o menos cabecita, entre segundo y tercer mes, ¿no? En decúbito prono, en suspensión ventral, lo suspendemos, ¿no? Y en suspensión vertical. Esta maniobra de suspensión vertical me ayuda muchísimo para evaluar tono, ¿no? Porque hay veces la mamá le pone a la camilla al paciente y el paciente llora. Entonces, en ese caso, le digo a la mamá, suspéndalo usted, agárralo de la parte posterior y suspéndalo y yo lo examino en los brazos de la mamá. Y es muy fácil examinarlo. La valoración del neurodesarrollo se considera fundamental en la atención pediátrica, ¿no? El pediatra tiene que saber valorar el neurodesarrollo. La vigilancia del desarrollo debe ser continuo y longitudinal. Al niño lo tengo que valorar recién nacido, a los 3 meses, a los 6 meses, etcétera, ¿no? Se debe tomar en cuenta que hay diferentes procedimientos, ¿no? Uno de ellos, la información de los padres. Es importantísimo porque ellos están más tiempo con el niño, ¿no? La observación, lo vemos, lo observamos al niño si en realidad lo que dicen los padres es real, ¿no? Y podemos también aplicar sistemáticamente algún instrumento de cribado para evaluar. En cuanto a los cuestionarios de desarrollo, es la información del padre, ¿no? Y hay varios instrumentos de cribado que podemos desarrollar, ¿no? Ah, hay pruebas varias, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. Este, y lo más importante de todo esto no es conocer todos estos, ¿no? Las pruebas hay que conocer una que otra prueba bien conocida y hacerlo siempre en los pacientes. Acá, por ejemplo, hay escalas de alarma de estrés del bebé, miren, y solo evalúa, esto es de niños pequeñitos, ¿no? Evalúa 8 ítems, expresión facial, contacto visual, vocalización. Miren, esa es, esa es en la primera fase, ¿no? Del niño recién nacido. Y acá hay un desarrollo es un test de desarrollo que lo uso en consultorio, por ejemplo, y lo conozco muy bien esto, y se divide en áreas: motricidad, adaptación, lenguaje, persona social, que es parecida a la cartilla, ¿no es cierto? A la cartilla que tienen un niño, pero este va hasta los 5 años. Lo bueno de esto es que va hasta los 5 años.
Y entonces grafico lo que hace el niño, la edad del niño y lo que es capaz de hacer, y rápidamente, en 2, 3 minutos, me doy cuenta en qué área está más comprometida, o si está normal, ¿no? Y me doy cuenta también a los 3 años qué hace mi paciente, ¿no? A los 3 años, ¿qué debe hacer mi niño, no? Por ejemplo, pedaleas triciclo, imita una casa con cubos, imita una cruz, dice frases, come solo correctamente, se pone los zapatitos, se desabotona, etc. Pero mi niño no está haciendo eso, ¿no? Recién está caminando solo, recién está construyendo torres, dice 4 a 6 palabras, indica lo que desea con su manito, etcétera, ¿no? Entonces, fácilmente yo puedo decir, bueno, este niño está con retardo global del desarrollo, ¿no? Y lo que les decía es que estas funciones no tienen un tiempo demasiado exacto, tiene un promedio de tiempo en que aparece y una margen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver caminar, ¿ya? Caminar, el promedio es al año 1 mes que caminan los niños, en promedio. Pero hay algunos niñitos que caminan a los 8 meses, tan precoz como a los 8, como tan tardío a los 18. Entonces, estos 18 meses. Entonces, estos son los márgenes, ¿no? Emitir palabras, ¿eh? Al año están emitiendo palabras, pero puede ser tan precoz como a los 8 meses y tan tardío como a los 24 meses. Entonces, hay que evaluar de acuerdo como en forma integral, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mi niño del año de edad no controla cabeza, entonces ya me alarmo, ¿no? Este niño tiene un retardo motor mayor, porque al año ya me debe estar caminando. Incluso miren, el más tardío 18 meses, y al año no me está levantando la cabeza, bien difícil que camine a los 18 meses, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer en forma longitudinal cómo es el desarrollo motor y tomar el dato de la función que yo estoy evaluando y ver a qué edad podría desarrollarse, ¿no? Entonces, no solo decir, no, no camina, ya, lo tapo, no, no. Levantó la cabecita, controló tronco, gateó, se da vuelta de un lado para el otro, de supino a este. Entonces, todo eso hay que evaluar para evaluar la función motor, ¿no? Entonces, vamos a ver los signos de alarma, ¿no? Si a los 3 meses no hay seguimiento ocular, no hay interés visual, no vocaliza, no sonríe, es apático, no controla cabecita, está muy irritable, tiene las manitos cerradas, hay una reacción al susto exagerado. La reacción al susto exagerado quiere decir que, por ejemplo, ahora estamos en clase, se cae algo y nos asustamos todos, ¿no? Eh, si se vuelve a producir el mismo sonido, y ya decimos, no, seguro se cayó algo, ¿no? Y así también hacen los bebés, ¿no? Si hay un sonido fuerte, se asusta. Si lo vuelvo a poner el sonido fuerte, se asusta un poquito más y después ya no se asusta, ¿no? Pero hay niños que tienen reacción al susto exagerado. Se asusta en todo momento que suena ese estímulo, ¿no? Eso se llama reacción al susto exagerado. A los 6 meses, cuando no hay inversión fisiológica del tono muscular. El recién nacido es un poquito hipertónico, ¿no? Si ustedes ven, las manitos y los piececitos están bien pegaditos al cuerpo. Y después, poco a poco, el niño a los 6 meses baja el tono y ya no está pegadito al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando no hay esa inversión, hay que preocuparse. Cuando persisten los reflejos primarios. Generalmente los reflejos primarios están desapareciendo al 6º mes, ¿no? Cuando no se sienta, cuando no hay prensión voluntaria, cuando no hay balbuceo, cuando no hace gorgorito. A los 9 meses, cuando está espástica en los miembros inferiores, cuando hay hipotonía de tronco, cuando no hay pinza, cuando no dice, no silabea, por ejemplo, ¿no? A los 12 meses, cuando no se sienta, cuando los reflejos persisten anormales, cuando hay movimientos involuntarios y cuando no repite sonidos que
que le estamos hablando, que está escuchando. A los 18 meses, cuando no hay marcha, cuando no sube escalones, cuando no emite ninguna palabra y cuando no nombra dibujos o señala, ¿no? A los 24 meses no corre, no asocia dos palabras, no pide de comer ni beber. Y a cualquier edad, cuando hay una alteración en la movilidad, en el tono, en la postura, ¿no? Cuando hay presencia de reflejos anormales, cuando hay retraso en la adquisición de los ítems madurativos y cuando hay movimientos involuntarios. Cuando hay movimientos involuntarios, hay que tener cuidado, porque eso es patológico. Tenemos un programa en los hospitales de MINSA y de salud, en la cual hacemos el seguimiento del neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo. Y el objetivo es optimizar el seguimiento integrado por varios profesionales y vamos siguiendo a estos pacientes y diagnosticando precozmente las alteraciones que se produzcan, ¿no? Y de esa manera lo manejamos y intervenimos al niño para darle lo que sea necesario, ¿no? Entonces, estos niñitos que ingresan a este programa son los niños menores de 34 semanas o 1.500 gramos, o sea, los prematuros, ¿no? La asfixia grave al nacimiento, la encefalopatía hipoxisquémica, los que necesitaron ventilación mecánica por largo tiempo, hemorragias intraventricular, hidrocefalia, sepsis neonatal con meningoencefalitis, las crisis convulsivas neonatales, las ictericias mayor de 25, ¿no? Antecedente de recambio sanguíneo, hipoglicemia persistente. ¿Quiénes lo siguen? El capitán del equipo es el neonatólogo, ¿no? Y las especialidades que le ayudan es neuropediatría, oftalmología, rehabilitación, psicología, trabajo social, nutrición, terapia de lenguaje, el otorrino, el oftalmólogo, etcétera, ¿no? Entonces, todo un equipo es que apoya a estos niños, ¿no? Acá les puse lactancia materna y neurodesarrollo. ¿Qué efectos tiene la lactancia materna en el neurodesarrollo? Ustedes han visto ya lactancia materna y seguro que esto ya lo conocen, pero les quiero reiterar. Los efectos a corto plazo, la nutrición, la estimulación sensorial, social, del lenguaje y el vínculo, el apego, ¿no? Acá fortalezco el apego madre-niño. Miren cómo está observando a la mamá el niño, ¿no? Qué buena observación que tiene este niño, ¿no? Efectos a largo plazo, disminución de algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad, incrementa el cociente intelectual, mejor desempeño. Estos niños que son con lactancia materna exclusiva tienen mejor desempeño en matemáticas, el área motora y la memoria de trabajo. Miren cuántas cosas positivas tiene la lactancia materna, ¿no? Y en el prematuro todavía más aún, ¿no? El desarrollo cerebral se interrumpe temprano, hemos visto, ¿no? Que cuando nacen no tienen los surcos primarios ni secundarios, ¿no es cierto? Y recién cuando nace prematuro, ¿no? Hemos visto que es un cerebro que no ha completado su desarrollo, ¿no? La demanda nutricional es diferente, el modo de alimentación es diferente y ellos todavía tienen mayor riesgo de lesión cerebral que provoca discapacidad. Hemos visto niños con parálisis cerebral por prematuridad, hemos visto niños con trastorno de espectro autista por prematuridad, ¿no? Entonces, esto va a ayudar la lactancia materna a mejorar, ¿no? Este neurodesarrollo. Entonces, lo que hay que hacer es un cuidado cariñoso y sensible a nuestros niños, ¿no? Miren, una buena salud, una nutrición adecuada, una atención receptiva, una protección y seguridad a nuestro niño y una oportunidad para el aprendizaje temprano. Y este es nuestro desarrollo, ¿no? Una oportunidad para el aprendizaje temprano. Bueno, esta es la primera parte del curso, de la charla que les quería dar hoy día. Y después vamos a hacer las alteraciones, nos hemos seguido nomás, ¿no? Para que ustedes tengan, a ver, ya. Y ahora vamos a ver alteración. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando?
Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. perfecto, ya. Entonces vamos a ver las alteraciones de este neurodesarrollo que hemos hablado por más de 50 minutos. Y ahora vamos a ver acá. Y ya. Las alteraciones del neurodesarrollo. Y nos vamos a basar en la clase que hemos hecho, ¿no? El desarrollo no puede detenerse ni retroceder. Que esto sucede es un signo de deficiencia o de discapacidad. Y tenemos nuestra bandera roja. Vamos a hablar pura bandera roja. El retraso del desarrollo psicomotor, cuando valoramos el desarrollo psicomotor, se debe comparar con las márgenes de normalidad, ¿no? No es posible trazar una línea divisora estricta entre anormal y normal. No es posible, es difícil, ¿no? Porque tenemos márgenes. Cuanto mayor es el alejamiento de la media, mayor es la posibilidad que sea anormal. Y acá otra vez les pongo la función, el promedio y las márgenes, que ustedes ya lo conocen. El desarrollo motor grueso, o sea, el caminar, el sentarse, el gatear, etcétera, no requiere mayor estimulación del ambiente, por lo que su retraso se debe a causa biológica. Entonces, si ustedes ven un retraso en esa área, dicen, no, esto es biológico, lo tengo que buscar la causa que le está produciendo. A veces, el médico general, no sé, pero alguna persona que atiende al niño, por ejemplo, un niño gordito que no se sienta, ya tiene 8 meses y no se sienta, entonces le dicen, no se preocupe, ya vaya a sentarse después, cuando pase el tiempo, porque es que es gordito, por eso es que no se siente. No, 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 no. El gordito, el flaquito, se sientan en la edad que deben sentarse. El desarrollo motor grueso dentro de lo esperado no es garantía de inteligencia normal a futuro. Cuando vemos a los niños que caminó a la edad, que se sentó a la edad, controló cabecita a la edad, tiene un problema de aprendizaje mayor, ¿no? Y le hacemos su evaluación y tiene un retardo mental, ¿no? Entonces no es garantía. La dominancia, o sea, con qué manito maneja más, ¿no? ¿Qué mi cuerpo es mejor que el otro? La dominancia no se desarrolla hasta el final del primer año y está claramente definido solo después de los 2 años. Entonces, si yo veo que un niñito menos de 1 año ya usa más la mano derecha, eso es patológico. No, mira, va a ser diestro. No, no, no. Eso es patológico. Algo está pasando con ese niño. Recién a los 2 años voy a notar esa dominancia. Eso ya es normal a los 2 años. Pero antes de los 2 años, la dominancia todavía no está definida. Entonces, si veo dominancia antes de los 2 años, es patológico. La manipulación de los objetos refleja la progresiva comprensión del mundo que lo rodea. Lo manipula, lo mira, lo observa, ¿no? Eso sí me puede dar una predicción a su desarrollo futuro intelectual. Entonces, vamos a ver cuáles son las áreas de discapacidad. La área motora, también esto es solamente es un esquema para entender mejor, ¿no es cierto? El área intelectual, por retardo mental, el área sensorial, la sordera, la ceguera, el área social, la violencia familiar y el desarrollo emocional, ¿no? Que puede estar alterado. Entonces, acá les he vuelto a poner, pero así, alteración motora predominante, alteración cognitiva predominante, ¿no? Porque generalmente no es solo un área que se altera, también se acompaña de otras áreas, ¿no? Eh, alteración cognitiva, estamos en la discapacidad intelectual, la alteración comportamental, que puede ser trastorno de espectro autista, la psicosis, la regresión psicomotora, esta regresión psicomotora sí hay que tener atención porque siempre es patológica y nos va a estar hablando de alguna enfermedad metabólica o alguna enfermedad neurodegenerativa.
El retraso psicomotor. El retraso psicomotor implica que los hitos de desarrollo que hemos estudiado aparecen más tardíamente o no son de buena calidad. El diagnóstico de retraso psicomotor es provisional, ¿no? Puede ser una pausa que tiene el niño o es un trastorno permanente. Entonces, cuando tenemos un retraso de psicomotor, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de trastorno presenta? ¿Es el área motora, es el lenguaje, es lo social, etcétera? ¿Cuál es la causa de desviación? ¿Existen factores de riesgo? Ejemplo, mi prematuro, ¿no? Sí, hay un factor de riesgo que es prematuro. O es un niño con una cromosomopatía, un síndrome de Down, ¿no? Hay factores de riesgo. ¿Qué exploraciones le tengo que realizar? ¿Qué le tengo que pedir? ¿No? Cuando son pequeñitos, una ecografía transfontanelar, ¿no? Sus potenciales evocados para saber si escucha o no. ¿Cuál es la perspectiva evolutiva? ¿Cómo está evolucionando eso, el desarrollo de mi niño? ¿Existe algún tratamiento? Y debo intervenir ya. Entonces, ese es el equipo multidisciplinario que sigue a los niños con riesgo, ¿no? Entonces, como todo en medicina, hay que basarnos en una historia clínica completa, su anamnesis minuciosa, dirigida al desarrollo, la exploración clínica completa, los exámenes complementarios, que hay que solicitarlo exactamente cuando sean necesarios, ¿no? Los exámenes genéticos, si yo veo un niño dismórfico, le voy a pedir examen genético, una neuroimagen, si veo una macrocefalia, una microcefalia, algún estudio metabólico, ¿no? Y el hipotiroidismo es frecuente y hay que solicitarlo, la evaluación oftalmológica, auditiva, etcétera, ¿no? Entonces va a haber trastornos del desarrollo dependiendo del área, ¿no? Motor, cognitivo, sensorial, de lenguaje, etcétera. ¿Y cuáles son los signos de alerta? Por ejemplo, los morfológicos. Un fenotipo peculiar, la carita, ¿no? Por ejemplo, veo a este bebé es particular su fenotipo, ¿no? Estigmas cutáneos, que hay alguna mácula en la piel. Crecimiento anormal del perímetro, macrocefalia, microcefalia. La fontanela tensa, las anormalidades en las suturas, los ojitos, si hay cataratas, si hay hipertelorismo, si hay opacidad corneal, los pabellones auriculares, displásicos. Por ejemplo, esta orejita, ¿no? Está implantación baja, ¿no es cierto? Está mal plegada, ¿ves? Y ya estoy viendo, ¿no? Anomalías nasales, pelo peculiar, un pelo seco, quebradizo, rojo, etcétera, ¿no? Anomalías en las extremidades, etcétera. Signos de alerta sensorial. Acá les he puesto un niño precioso que está muy alerta, ¿no? Muy alerta, está sonriente, ¿no? Los movimientos oculares anormales, la ausencia de seguimiento visual. Acá, por ejemplo, ¿no? Una simetría entre los ojitos, unos más grandes y otros más pequeños, ¿no? Escaso interés por las personas, escasa o nula reacción a la voz o sonidos, falta de orientación hacia la fuente de sonido a los 6 meses. Y acá vemos una mácula ahí, ¿no? Un ojito, hay una asimetría entre los ojitos, ¿no? Acá podría ser un retinoblastoma que esté apareciendo, ¿no? Signos de alerta motores, no control cefálico a los 4 meses, no sedestación a los 9, ausencia de desplazamiento a los 10 meses, ausencia de marcha a los 18 meses, ¿no? Trastorno del tono, ¿no? Acá les he puesto 2 ejemplos del tono. Hipotonía, ¿no? Lo hago suspensión ventral y miren cómo cae la cabecita del bebé. O las manitos, ¿no? Cerraditas todavía. Se llamaba pulgar cautivo cuando encontrábamos este signo, es el signo del pulgar cautivo. Signos de alerta del lenguaje, ¿no? Ausencia de vocalizaciones recíprocas. Cuando yo le gutureo, ¿no? Agú, agú, y el niño me contesta igualito. Escasa reacción a la voz materna. No gira la cabeza al sonido. Falta el balbuceo al segundo trimestre. Ausencia de bisílabos a los 18 meses. No comprende órdenes sencillas a los 18 meses, ¿no? Los niños a los 18 meses comprenden quién es mamá, quién es papá, quién le carga,
¿Quién no lo conoce, llora cuando le carga un extraño, por ejemplo, ¿no? No señala partes de la cara a los 2 años, ausencia de lenguaje propioceptivo a los 2 años. O sea, yo quiero es que está ahí, ¿no? Cuando el niño indica, ¿no? Ese, por ejemplo, vamos a ver que en algunas patologías no va a haber ese lenguaje, ¿no? Signos de alerta cognitivos, ausencia de viveza de la mirada, sin sonrisa social a los 3 meses, escaso interés entre las personas, escasa reacción ante las caras, no extraña, ¿no? Le carga a cualquiera, le cuida a cualquiera, no extraño, no hace diferencia. No imita gestos, no comprende prohibiciones, no señala con el índice, no comprende órdenes sencillas a los 15 meses, no realiza juegos imitativos a los 18, o hace conductas estereotipadas, ¿no? Mírenle la carita, ¿no? Está en otra, pues, ¿no? De repente está en su salón de clase, ¿no? El niño también, este otro niño, ¿no? La mirada no es muy vivaz. Y esta es una niñita Down, ¿no? Signos de alerta de conducta, ¿no? Están irritables, son apáticos, o son muy pasivos, no tienen expresión facial, no hay sonrisa, rechazo al contacto físico, ¿no? No tiene interés por el entorno, se autoagresionan, se autoestimulan también, ¿no? Juegos medio estereotipados, ¿no? Se aísla, hay crisis de ansiedad, ¿no? Cambios continuos de humor. Eso nos avisan los papás, ¿no? Y eso es un signo de alerta. Signos de alerta para trastorno de espectro autista, ¿no? Ausencia de sonrisa, ¿no? Poca expresividad, apatía, irritabilidad, alteraciones de interacción social, escasa atención, miran menos a los otros, ¿no? No hay contacto visual, no señalan objetos o lo hacen con menos frecuencia, menos respuestas a la orientación cuando se les llama por su nombre, rechazo al contacto físico. Dice, doctora, yo lo apapacho y no quiere ni que lo toque, dice, ¿no? Juegan con cosas que no juegan los otros niños, ¿no? Acá está su juguetito del niño y no tiene interés, ¿no? Está más interesado con la cinta métrica, acá un gatito creo que, ¿no? Entonces, a este programa en la cual nosotros atendemos a los niños con trastorno del neurodesarrollo, vienen de los programas de Niño Sano, por la preocupación de los padres, muchos son por la preocupación de los padres, y por programas de seguimiento de alto riesgo, ¿no? Llegan, los evaluamos, si hay signos de deficiencia, de discapacidad, de trastorno del desarrollo, ya intervenimos. Si hay signos dudosos, instruimos a los padres, incluso que lo filmen, etcétera, de algunas actividades que tienen. Y si es patológico, lo intervenimos. Si es normal, si es una pausa normal y que después eh, vuelve el desarrollo a lo normal, entonces sigue y ya no se le interviene, ¿no? Entonces, así es como nosotros evaluamos a los niños con alteración del desarrollo. Entonces, vamos a tener, ¿qué patologías vamos a encontrar cuando los evaluamos, no? Podemos tener una discapacidad motora cerebral y esa se llama parálisis cerebral, ¿no? Es un trastorno del movimiento y de la postura que son secuelas de lesiones cerebrales no progresivas. Y hubo una lesión y que ahí quedó la lesión, ¿no? Que se puede presentar en el periodo prenatal, perinatal o en los primeros meses de vida. Generalmente hay un intervalo libre, ¿no? De repente hay una encefalopatía hipóxica isquémica. El primer mes no vamos a notar mucho, el segundo, el tercer mes ya vamos viendo cambios en el tono, por ejemplo, ¿no? Cuanto más severo es el daño, el intervalo libre es más corto, ¿no? O de repente, si es una encefalopatía hipóxica isquémica severa, desde el inicio vamos a ver los cambios del tono, ¿no? Va a estar primero hipotónico, ¿no? Con tratamiento la mayoría de los niños mejoran bastante estos niños. Entonces van a ver causas prenatales, natales y postnatales inmediatas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas? Infecciones durante el embarazo, esa, TORS,
¿cierto? Parto prematuro, ya lo hemos visto. Asfixia durante el parto y el nacimiento, también. Incompatibilidad de grupo y factor, las ictericias, ¿no? Malformaciones cerebrales en enfermedades genéticas, por ejemplo. La parálisis cerebral adquirida constituye solo el 10% y puede ser unas infección del sistema nervioso, por ejemplo, las meningitis, un trauma encefalocraneal, etc. Y acá solo para diferenciar cómo es la patología del prematuro y la patología del recién nacido, ¿no? Cuando hay una encefalopatía del prematuro, la lesión o una encefalopatía hipóxica isquémica en el prematuro, la lesión va a ser más axonal glial en la zona germinativa. Y entonces vamos a ver la leucomalacia, ¿no? La leucomalacia periventricular, la hemorragia intraventricular. Cuando el niño a término tiene una encefalopatía hipóxica isquémica, va a haber una leucomalacia subcortical y va a haber lesión cortical también y de hematoma subdural. Y vean cómo es la diferencia, ¿no? En rojo es el a término y en moradito es en el prematuro. Entonces es diferente el cuadro clínico que yo voy a observar cuando un prematuro se asfixia o un a término se asfixia, ¿no? En el prematuro va a haber problemas motores, ¿no? Y en el a término va a haber problemas de corteza. Y si es corteza, va a haber retardo mental, va a haber cuadriparesia espástica y va a haber epilepsia, ¿no? Es más complejo todavía. Entonces, vamos a ver en estas discapacidades motoras la diplegia espástica o enfermedad de Little, antiguamente. Antecedentes de prematuridad del 80%. Estos niños son la mayoría prematuros. Se evidencia clínicamente hasta después del sexto mes con hipotonía axial y retardo de adquisición de la marcha. Entonces, un prematurito nace y de repente tiene una encefalopatía hipóxica isquémica, pero yo lo veo bonito, el alta, y el papá preocupado te pregunta, doctora, ¿tendrá alguna secuela esto que se ha asfixiado mi niño? Le decía, no, no se preocupe, no hay ninguna secuela. No, 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 no. No podemos decir eso. Hay que decirle, sí, ha tenido este problema en la etapa mm, al nacimiento, ¿no? Vamos a ver, lo vamos a ver por consultorio y vamos a ver cómo va a evolucionar. Yo no puedo dar un diagnóstico así en recién nacido, ¿no? Porque no sé, hay un periodo en el cual hay un periodo en silencio, ¿no? Que no se manifiesta todavía, ¿no? La hemiplegia espástica, a veces no hay antecedentes patológicos y encontramos que hay una hemiparesia, ¿no? Y esa hemiparesia recién lo veo entre el cuarto y quinto mes, cuando el niño empieza a mover las manitos, ¿no? Cuando el niño empieza a juntar las manitos en el centro. Ahí recién me doy cuenta que una manito llega al centro y la otra no se queda allá, ¿no? Entonces, también esto es una discapacidad motora. Y la cuadriplegia espástica es más severo, se evidencia en el nacimiento, ya lo veo, ya casi no hay ese periodo en el cual no hay síntomas. eh, Hay déficit intelectual, hay epilepsia, hay microcefalia, y esto es lo que se produce en los niños a término, ¿no? Eh, Y acá está la diplegia espástica, para que lo vean, miren, es un recién nacido de 30 semanas, pequeño para la edad gestacional, ABA 5 y 9, presentó sepsis y enfermedad de membrana hialina. La madre era de 15 años con toxemia en el tercer trimestre, y entonces nació prematuro el niño, ¿no? Cuando está prematuro, ¿dónde está no, no lo encuentro. Cuando está prematuro, le hacemos su ecografía transfontanelar y ahí podemos ver la dilatación ventricular y la leucomalacia periventricular. Y cuando está mayorcito, le hacemos la tomografía nos va a dar signos indirectos de que ha habido una leucomalacia periventricular, ¿no? Y vean la clínica, ¿no? El problema es motor, ¿no? Incluso tiene tanta espasticidad que puede tener los miembros inferiores en tijera, ¿no? Los dos cruzaditos. Acá tenemos cómo evoluciona
cómo evoluciona una leucomalacia periventricular, ¿no? Y al final lo que queda son los ventrículos amplios, ¿no? Y acá es una tetraparesia espástica o una cuadriparesia espástica, es igual, ¿no? Y esto es en un niño a término, ¿no? Este es un niño a término, empezó a nacer 400, Apgar 2, 5, 8, y hubo asfixia, hubo encefalopatía hipóxica isquémica, hubo ventilación mecánica prolongada, hubo desprendimiento de placenta de la madre, un evento, ¿no? Que condicionó todo esto. Y tenemos las lesiones a nivel de a nivel del encéfalo, ¿no? Esto es la encefalomalacia multiquística, con ventrículos amplios, con disminución del parénquima, etcétera. Y la postura del niño, ¿no? Ustedes lo ven al niño, sí tiene cuadriparesia, ¿no? Incluso la mirada, ¿no? No fija bien, ¿no? Babea un montón, ¿no? Y esta es la postura del niño, pues, ¿no? Es cuadriparesia, las 4 extremidades espásticas. ¿Y cuánto nos puede ayudar el perímetro cefálico, no? En la consulta a todos los niños le medimos la cabecita y hacemos el gráfico de su perímetro cefálico, porque podemos hacer diagnósticos como macrocefalia, microcefalia, que es importante porque de acuerdo a ese diagnóstico yo voy a hacer todos los exámenes que le voy a saber que debo solicitar, ¿no es cierto? Este es el caso de este niñito con encefalopatía hipóxica isquémica, a término, que nació bien, con 36 centímetros de perímetro cefálico, pero como hubo el daño en el nacimiento, ¿no? Por la encefalopatía isquémica, entonces la cabeza ya no se desarrolla normal, ¿no? Cada mes que pasa va disminuyendo su velocidad de crecimiento y llega a la microcefalia postnatal. Por eso es importante evaluar el perímetro cefálico en forma longitudinal. Esta es una discapacidad motora atetoide o dicinética, ¿no? Que es en menor porcentaje, que se asocia a fluctuaciones del tono, ¿no? Generalmente está causado por asfixia severa o ictericia, debido que se alteran bastante los músculos de la cara y no puede articular la palabra, ni puede deglutir ni chupar, ¿no? No es fácil manejar estas disquinesias, ¿ah? Tenemos un paciente hospitalizado, que nos ha hecho sufrir varios meses porque entró en una crisis discinética que no lo podíamos parar y ahora ha calmado un poco. La discapacidad motora atáxica también, y se presenta esto en un porcentaje menor y se asocia con hidrocefalia. Estos niños con hidrocefalia tienen problemas de inestabilidad y problemas de coordinación motora fina. Acá hay una hemiplegia, ¿no? ¿Lo ven? La manito derecha está muy bien, el miembro inferior derecho también, y es el izquierdo, ¿no? Y es el izquierdo que está alterado. La marcha de segador también se llama, ¿no? Acá el lenguaje ya hemos hablado, ¿no? Como es el desarrollo del lenguaje. El retardo del lenguaje, cuando el niño no pronuncia ninguna palabra a los 18 meses y no hace frases a los 30 meses. Eso es lo más importante. Año y medio debe decir palabra y a los 30 meses debe ya decir frase. A las anomalías va a haber anomalía de focalización, que son las disfonías, las disritmias del lenguaje, la tartamudez, las alteraciones de la expresión del lenguaje debido a anomalías de órganos de fonación, la disartria, secundarias a anomalías neurológicas o sensoriales que no afecten directamente el órgano de fonación. Y acá hay que pensar, si el órgano de fonación está bien y el niño no habla, puede ser porque no escucha, porque tiene retardo, discapacidad mental, tiene enfermedades psiquiátricas, ¿no? Esas 3 posibilidades deben estar latentes y hay que descartarlas, ¿no? O anomalías primitivas del desarrollo del lenguaje, que son muy raras, ¿no? Entonces, ¿qué factores afectan el desarrollo del lenguaje? Otra vez, retardo mental, hipoacusia y enfermedad motriz cerebral. Factores familiares, también hay a veces que hay familias que hablan un poco tarde, ¿no? Factores ambientales, si nadie habló al niño y todos los cuidadores le ponían celular. Yo tengo
tengo fotos de niños del Hospital Almenara, en la cual tiene meses el niño y ya le han puesto el celular con un parantito para que se quede ahí perenne mirando al celular. Y no le están estimulando el lenguaje, ¿no? El celular no estimula el lenguaje. A pausas de desarrollo, podría ser, y al autismo infantil, ¿no? El examen clínico que se tiene que hacer igualito, ¿no? Examen general, examen neurológico, examen morfológico. Hay que verle cómo moviliza la lengua, los labios, la cara, la faringe, etcétera, ¿no? Un esquema de lenguaje, si tiene perelenguaje, ¿no? Si imita, si tiene un lenguaje interior que se expresa, si comprende, si produce lenguaje, ¿no? Todo eso hay que evaluar. Esto ya lo hace ya el especialista. Lo más importante es que diga, acá hay riesgo y acá hay retardo y ya lo mando al especialista, ¿no? Entonces debemos referirlo a un especialista cuando vemos los riesgos, banderas rojas, ¿no? Se debe determinar el cociente intelectual, porque de repente tiene retardo mental y por eso no habla, ¿no? Evaluación auditiva con potenciales evocados auditivos. Y si está convulsionando, por ejemplo, el niño, le pido su video electro, ¿no? Y si es macrocéfalo, microcéfalo, tiene retardo mental, le pido sus imágenes, ¿no? La discapacidad intelectual. La discapacidad es la discapacidad que se caracteriza por limitación significativa tanto del funcionamiento intelectual como de la conducta adaptativa, o sea, la comunicación, la autonomía, el aprendizaje, la vida social, la responsabilidad individual, el trabajo, la salud y la seguridad. Todo eso abarca una discapacidad intelectual, ¿no? Se origina antes de los 18 años. Sus límites también no son fáciles de establecer. Constituye del 2 al 3% de la población general. Esta discapacidad se va a encontrar en todas las razas, en todas las naciones, en todos los niveles educativos, sociales y económicos. Nadie se salva de la discapacidad, ¿no? Hay personas con discapacidad. Acá les he puesto la distribución del cociente intelectual en una población general, ¿no? Entonces, el 95% estamos, ¿no? Estamos, digo, porque por algo hemos llegado a tener educación superior. Entonces, estamos entre el 70 y el 130. El retardo mental leve o discapacidad intelectual leve es en menor porcentaje, va de 70 a 50. Y la grave, menos de 50, ¿no? Entonces, la mayoría estamos acá, ¿no? Alrededor de 100. Y también hay los superdotados, ¿no? Que son menos. ¿Cuáles son los motivos de consulta de esta discapacidad intelectual? En los primeros meses, signos dismórficos, problemas de succión, problemas de tono, pobre respuesta a la estimulación visual y auditiva, retardo motor mayor. A los 36 meses, retardo de lenguaje. Mira, no habla, doctor. ¿Eh? Y a los 5 o 6 años, dificultad escolar. Doctor, está en primer grado, pero no lee ni escribe. Ya estamos en junio y nada. Le enseño, le vuelvo a enseñar y no se acuerda. ¿Eh? Por eso bien, ¿no? Factores predisponentes, factores paternos, la consanguinidad, las cromosomopatías, factores maternos exclusivos, edad, ¿no? Hay una edad para tener niños, ¿no? Los abortos previos, las enfermedades sistémicas, factores perinatales, la prematuridad, el parto con hipoxia, anoxia, etcétera, ¿no? Factores neonatales también, ¿no? Hipoglicemia, ¿no? Que hay que tratarlo, diagnosticado hay que tratarlo, la hipocalcemia, etcétera. El sexo, se ha visto que hay una cierta predominancia en varoncitos, en los factores socioculturales, la mala situación económica, ¿no? Entonces, va a haber discapacidad intelectual por causa genética, ¿no? Anomalías cromosómicas, de lesiones, mutaciones, duplicaciones, etcétera. Las facomatosis o los síndromes neurocutáneos, los síndromes polimalformativos de etiología no conocida,
acá les he puesto una serie de síndromes que nosotros tenemos. El exfrágil, por ejemplo, es el niñito que va a los 6 años va al colegio, no rinde bien, lo llevan a neuropediatría y va con sus orejitas grandes y bien desplegadas, ¿no? Ese es un exfrágil. Un Prader-Willi, un niño comelón, gordito, que tampoco rinde bien en el colegio. Angelman, un niño que está con la sonrisa de oreja a oreja siempre, ¿no? Para todo está con la sonrisa de oreja a oreja. Ese es un Angelman, ¿no? Síndrome de Rett es una niñita que está ahí, creo que tengo dibujo. Y ya está. Este es el X frágil, ¿no? Con las orejas grandotas. Y acá está, sus orejas grandes, ¿no? Cara alargada, mentón prominente. Y es el X frágil. No podemos hacer diagnóstico con cariotipo estándar, sino con estudio molecular, ¿no? Para identificar la mutación. El Prader-Willi, un gordito, ¿no? Un gordito con retardo, con problemas de aprendizaje y retardo mental, ¿no? El síndrome de Rett, que vamos a ver una niña, siempre es niña, ya es para niñas, en la cual está con unas estereotipias en manos como si se lavara la mano, que se lava la mano y está en toda la consulta así. Deficiencia por encefalopatía hipóxica que hemos hablado, ¿no es cierto? Eh, hay retardo mental por encefalopatía hipóxica, por causas perinatales, natales y postnatales, ¿no? Por infecciones congénitas, por ejemplo, el toxoplasma, rubiola, citomegaloherpes, etcétera, ¿no? Esta imagen es de una toxoplasmosis, donde hay calcificaciones múltiples, ¿no? Y hay ventrículos amplios. La discapacidad intelectual por enfermedades metabólicas también, ¿no? La fenilcetonuria, ¿no? Las enfermedades de Canavan, las epilepsias, ¿no? Cuando aparecen las epilepsias y hay que manejarlo rápidamente, ¿no? Para que no nos dé discapacidad intelectual. La foto es de un niño con fenilcetonuria, ¿no? Blanquito, ojitos celestes, rubiecito, ¿no? Y los papás no tienen ninguna característica de ello, ¿no? Discapacidad por patologías postnatales, como los traumatismos, las secuelas de meningoencefalitis, de infartos, ¿no? De tumores, etcétera. Y esta es una discapacidad de origen tóxico también. Puede haber discapacidad de origen tóxico y vamos a hablar sobre el síndrome de alcoholismo fetal. Su definición es una malformación congénita que resulta del consumo de alcohol durante la gestación y el periodo de la lactancia. La incidencia no sabemos, está transmitido por la madre y la dosis, no sabemos la dosis tampoco, ¿no? Eh, Y va a haber microcefalia, va a haber labios superiores finos, mandíbula inferior pequeña y retraída. El crecimiento va a ser lento, va a haber microcefalia, retardo intelectual, agitación psicomotora. Y también puede haber malformación de otros órganos, ¿no? Y acá les pongo las características del trastorno del espectro alcohólico fetal. Y la verdad que yo veo la imagen y digo, bueno, yo conozco a varios, ¿no? Y sí, pues, y es posible, porque las mamás no nos preparamos para embarazarnos, ¿no? Y de repente nos damos cuenta ya que estamos en el tercer mes, cuando el sistema nervioso ya se ha formado totalmente, ¿no? Y he puesto todas las caritas eh, posibles de alcohol fetal, ¿no? Y se me puede pasar, ¿no? Miren los labiecitos delgaditos, labio superior bien delgadito, eso es bien característico, ¿no? Entonces, cuando usted toma alcohol, su bebé también toma. No tomar, ¿no? Si uno está gestando, no es, pero puede tomar una copita, ¿no? No sabemos la dosis, ¿no? La dosis y el momento en el cual lo estoy tomando. Y generalmente es cuando recién estoy embarazada. Entonces, como han visto, el neurodesarrollo, tercera y cuarta semana, ya está casi formándose el sistema nervioso. Y si le pongo este tóxico, va a haber problemas, ¿no? Entonces, no alcohol. Cuando uno está embarazado, se prepara, dice, bueno, son solo 9 meses, ¿no?
Y uno ya no tiene 10 hijos, ¿no? Ahora tenemos un hijo y eso, ¿no? Y ahora ustedes ya creo que ya no es 1-0, creo que, ¿no? Entonces, es, es pocos hijos que tiene una mujer, entonces debe preparar antes de, incluso meses antes, ¿no? De que se embarace. Para el diagnóstico de la discapacidad intelectual hay que hacer el cociente intelectual, ¿no es cierto? Que son los psicólogos los que hacen este cociente intelectual y no es fácil de hacerlo, ¿no? Eh, el profesor nos ayuda bastante. Mm, Yo la pregunta que les hago a los papás, ¿qué dice el profesor de su niño? Doctora, que no rinde. Ah, eso ya, sí, no rinde. Seguro que tiene una discapacidad, ¿no? Y entonces tenemos acá el cociente observado y cuál es el grado de retraso, ¿no? Del niño. Pero no solo el cociente es el que te da el tipo de inteligencia, ¿no? No solo es el cociente. Nosotros no solo somos un cociente, ¿no? Tenemos también otros tipos de inteligencia. El interpersonal, el intrapersonal, el espacial, el corporal, el lógico-matemático, el lingüístico, el naturalista, el espiritual, el musical, etc. Entonces, si nosotros tenemos un cociente bajo, hay que estimular a que los otros tipos de inteligencia se manifiesten, ¿no? Y de repente, de alguna manera, ese niño pueda mejorar. Por ejemplo, si es un niño que tiene una inteligencia musical, ¿no? Hay niños con TEA, con autismo, cantan precioso, ¿no? O que tocan instrumentos. Entonces, hay que investigar la etiología, ¿no? ¿Por qué este niño tiene esta discapacidad, ¿no? Hay que orientar la evaluación, hay que evaluar los antecedentes, el examen neurológico, los exámenes de laboratorio que nos va a ayudar, ¿no? Ahí están las imágenes, los electros si está convulsionando, la evaluación fondo de ojo, el potencial evocado visual, el auditivo, etcétera, ¿no? Y ahora les presentaré un casito, un caso clínico, así pequeñito, de regresión psicomotora, ¿no? Cuando hay regresión psicomotora es que está yendo bien el desarrollo y de repente se planta y después regresa, retrocede, 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 ¿no? Entonces, cuando tenemos regresión psicomotora hay que pensar en enfermedades inherentes del metabolismo, en una encefalopatía epiléptica, de repente me está convulsionando y nadie se da cuenta, ¿no? O en enfermedades neurodegenerativas. Siempre la regresión es patológica. Entonces, este era un niñito que vimos al año 9 meses, que venía de San Juan del Lurigancho, y que de prenatales era segunda gestación, había amenaza de aborto a los 3 meses, la mamá tuvo tuberculosis al 6º mes, y el niño nació a los 7 meses, un poquito prematuro, ¿no? El Apgar 6 y 9 a los 5 minutos. Y por eso que lo seguíamos al niño, por eso fue el seguimiento. Y acá quiero que observen al niño tomando su leche, ¿no es cierto? Su biberón que le ha dado la mamá, no sé por qué, de repente por la tuberculosis, pero no, debería darle su leche materna, ¿no? El hermanito, ¿ya? El niño, miren cómo el niño está despierto, activo, mira al hermano, está estimulado por el hermano. A los 8 meses de edad presenta convulsión y se hospitaliza varias veces en el Hospital Almenara por bronconeumonía. Le encontraron que tenía eh, neumonía aspirativa varias, reflujo gastroesofágico y entraba también con estados epilépticos. Y ahora lo vemos acá, ¿no? Este es el niño, este es el bebé que hemos visto que estaba con una buena seguimiento y fijación ocular, nos dio incluso una sonrisa que daba, ¿no? Esta niña en este momento no ve, no observa, no hay seguimiento, no hay fijación, no deglute, está con sondita, ¿no? Y está dismórfica, macrocéfala, con facies
tosca, ¿no? Hay infiltración cutánea mucosa, hay hepatomegalia, esta espástica, hay atrofia óptica, miren, la acción hiperreflexia audiógena, esa es la que vimos cuando hablamos de que había un ruido y uno cuando escucha el ruido se asusta una vez, pero no todas las veces. Acá no, acá se asustaba siempre, hiperreflexia audiógena. El tono había marcada espasticidad, ¿no? Se le hizo tránsito esofágico, endoscopía, electros, ecocardio, radiografía de columna, y encontramos una alteración en la sustancia blanca, en los núcleos de base, había una atrofia frontoparietal, ¿no? Anormal total la imagen, ¿no? Entonces, llegamos a que era una encefalopatía epiléptica por enfermedad de depósito, había trastorno de eglución, había síndrome obstructivo bronquial, había regresión psicomotora, había tetraparesia espástica. Entonces, teníamos varias enfermedades a diagnosticar, ¿no? A veces uno, con todo lo que tenemos, con todo el arsenal clínico que tenemos, a veces no podemos definir qué enfermedad era, ¿no? Ya con el laboratorio nos ayudamos y esta chiquita tenía una beta-galactosidasa muy baja, ¿no? Muy baja. Y era una gangliosidosis GM1, es una metabólica, ¿no? Esto para hacerles ver cómo es la regresión, ¿no? Una niñita linda, preciosa, pequeñita, y que poco a poco se fue deteriorando, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente así, tenemos que atenderlo por varias especialidades, ¿no? Por diversas especialidades. El pediatra, el neurólogo, el genetista, el psiquiatra, el obstetra, etcétera. En este caso sería también el gastropediatra, el neumopediatra, etcétera, ¿no? La familia, el terapista, el psicólogo, el profesor, el trabajador social, todos ellos involucrados en la atención de estos niños, ¿no? Y es la familia que los sostenemos. En realidad es una familia, ¿no? No es solo el bebé que está ahí, es la mamá, el papá, la hermanita, etcétera. Y bueno, esas son las alteraciones del neurodesarrollo. No sé si hay alguna pregunta. Ay, en el chat, no he leído el chat, perdón. Ah, ya, es para registrarse, ya. Ok, ok. Así que había alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o está todo entendido? ¿Están o no están? ¿Se apagó? Sí, doctora, sí, sí estamos. Sí, doctora. Está. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo creo que en sus prácticas, ahora que ya estamos haciendo pediatría, ustedes pueden hablar con sus profesores, evaluar al paciente, cualquier duda le preguntan, ahora con todo su arsenal de conocimientos, y ya lo van a evaluar mejor y van a hacer mejor sus historias. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo en las próximas clases. Gracias, doctora. Ya, hasta luego, hasta la próxima.